Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de la casa de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También su parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio. Es la continuación de lo que nosotros estuvimos leyendo ayer. Y estábamos colocando, decíamos nosotros, los puntos sobre las íes, como se dice. ¿Quién es Juan el Bautista? El precursor, tiempo de Adviento, 3ª semana. Imagina a nuestra Navidad. Y entonces, la figura de un Juan el Bautista, que no es el Mesías, sino que es el precursor, lo hemos escuchado ayer. Y ayer también ya hacíamos un poco como un eco a lo que hoy aquí estamos nosotros leyendo, reflexionando, y lo conocemos como la Anunciación. Siempre es el ángel Gabriel, fuerza de Dios. Es el que es enviado por Dios para engendrar, dar vida, encarnar la presencia de Dios en nuestra historia. Gabriel, fuerza de Dios. Y entonces aquí, en primer lugar, es enviado a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David. Dice, el nombre de la virgen era María. Bueno, hasta aquí todo espectacular. María, Miriam, ya sabemos, significa la elegida. Enviado, ahora, Gabriel, para engendrar, porque tiene que llegar el Mesías. Dios tiene que entrar en nuestra historia. Entonces elige a la humanidad. Y la humanidad está representada ¿en quién? En este caso, en la elegida, en la Miriam, es decir, en María. Hasta aquí todo bien. El nombre de la Virgen era la elegida, digamos nosotros, María. Y luego viene: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La gracia de Dios que te ha elegido para entrar en la historia del hombre. Pero fíjense, ella queda, dice, desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Soy elegida. ¿Por qué soy elegida? Por Dios. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí está. Aquí le está dando el mensaje ángelos, ¿verdad? Quiere decir el mensajero, justamente. El que trae la noticia. Y entonces concebirás y traerás al mundo a Jesús, al Salvador. Ñande yara oiketa lleva. Ve, ñande, ese ya está ñande. Peñane humanidad, lleva penderete pupe oiketa, pero para hacerse carne, hacerse parte de nuestra humanidad. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Por eso después insiste y subraya: Él será y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo, es decir,
es la divinidad. Por eso estábamos diciendo y comparando con la lectura de ayer, porque esta es la continuación. En cuanto que Juan el Bautista es engendrado por Zacarías y su madre Isabel, ahora aquí, sin embargo, Jesús, el Salvador, es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. María le dice, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relación con ningún hombre? ¿Por qué esta pregunta que hace María o esta aclaración? Justamente, queridos hermanos, para darnos a entender que el que nace en el seno de María, Lucas lo quiere reafirmar y lo quiere subrayar ante una pregunta de una comunidad que lo encontramos. El primer evangelio se hace esa pregunta. Capítulo 1, versículo 1 de San Marcos. Este es el evangelio de Jesucristo, el inicio, ¿verdad?, de ese evangelio, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Entonces se preguntan, ¿y cómo que es Hijo de Dios? ¿Cómo es que Jesús es Hijo de Dios? Y entonces Lucas, en este capítulo, le está respondiendo a esa pregunta a la comunidad. ¿Por qué es? Huius, tu Theou, ¿por qué? ¿Por qué es Hijo de Dios? Y aquí está. Porque es por obra y gracia del Espíritu Santo que entra en el seno virginal, para darnos a entender, queridos hermanos, que el seno virginal significa la no intervención humana. Ustedes dicen, mucha gente lloró de la virginidad de María, que esto, que aquello. No entendéis, baebe. Porque si no, si la Virgen María no engendra por medio del Espíritu Santo, entonces no es Hijo de Dios. Así de sencillo, ¿entienden? Esto es teología, queridos hermanos. Y tenemos que entrar y tenemos que entender y no estar discutiendo de cosas que no tienen sentido. Eso lastimosamente lo comenzaron, ¿verdad?, con Lutero, después lo siguen los protestantes y ahora la secta dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces por eso es importante estudiar, entender, saber, entrar en la terminología, entrar sobre todo en el contexto histórico teológico de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Esta es la pedagogía. Añandego peala ya celebrata aina. ¿Qué es lo que vamos a celebrar el 25, que es el día de la Navidad? Que Dios se hace hombre. No es intervención del hombre, es intervención de Dios. Gabar él, fuerza de Dios, el que engendra, entra en el seno. Y por eso después continúa. Y esto ya es muy sencillo de entender, porque María cuando dice, bueno, entonces yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la medida en que nosotros nos ponemos a disposición del Señor, el Señor puede engendrar su propia vida en nuestra humanidad. En la medida en que nosotros le respondemos, Siñan de Yar, a veces, el Señor nos ha elegido a nosotros. Esto es teología, queridos amigos. Nosotros hoy somos la humanidad. Mujer, María, elegida, quiere decir humanidad. Yo quiero entrar en la humanidad, me voy a encarnar en la humanidad. Vengo a caminar con ustedes. Así que, queridos hermanos, ya llevaré que nos vea. Peñan de Yara, tú, peñan de Retepube, lleva. Que venga nuestra comunidad, nuestra sociedad. Tenemos que engendrar al Dios que se hace presente en nuestra historia. Que así sea. Que así sea.